Hola y bienvenidos a una nueva clase del curso CSS desde cero aquí en Programación en Español. En esta clase vamos a ver cómo manejarnos un poco más con los tamaños de nuestros elementos, ¿sí? Y además vamos a ver la propiedad Overflow. Recuerda que tienes las demás clases aquí en el canal de YouTube y el repositorio con todos los ejercicios de cada una de las clases en la descripción del vídeo. Sin más preámbulo, vamos a por ello. Bien, comenzamos como siempre con un archivo HTML y nuestro styles.css. Y lo primero que vamos a hacer es replicar, de hecho, un meme muy famoso de CSS, ¿sí? Cuando nosotros tenemos o definimos un ancho y un alto específicos para un elemento, tenemos siempre que tener en cuenta pues, el contenido y cómo se comporta el contenido con respecto a su contenedor. Bien, un ejemplo muy común de ello es hacer algo tal que así. Vamos a crear aquí un div. Bien, y vamos a crear aquí la clase text, container. Bien, y aquí vamos a definir pues el width, el height, vamos a definir un border, y esto nos dará algo tal que así. Bien, vamos a ponerle aquí algo de zoom, vale, y este es pues el famoso meme de CSS is awesome. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que como no hemos tomado en cuenta pues lo que es el tamaño del contenido se desborda. Esto es lo que es un overflow. ¿Bien? Y para controlar este tipo de cosas, es decir, el desbordamiento del contenido con respecto a su contenedor, tenemos la propiedad overflow justamente, ¿vale? Vamos a ver cómo se comportaría la propiedad overflow con distintos valores. Por defecto, overflow está como visible, es decir, que permite que el contenido se desborde de su contenedor. Pero además, podemos poner el valor auto, ¿sí? Y esto, pues dependiendo obviamente del tamaño del contenido versus el tamaño del contenedor, esto nos mostrará algo tal que así. Aquí, por ejemplo, pues se da cuenta de que necesitamos un scroll en el eje horizontal, así que pues habilitará un scroll y ya no permitirá que el contenido se desborde, sino que nos permitirá navegar por él. ¿Bien? Un valor parecido es scroll directamente y esto habilita el scroll en ambos ejes, tanto en el eje X como en el eje Y. Bien, si queremos ocultarlo directamente, es decir, ocultar el desbordamiento, pues tendríamos el valor hidden y aquí pues tendríamos el contenido, pero pues se corta porque justamente lo que estamos es ocultando el contenido desbordado. Otro valor que podemos darle es, por ejemplo, overlay. La diferencia entre el overlay, por ejemplo, y el auto o el scroll es que el overlay no toma en cuenta en este caso el tamaño del scroll con respecto al tamaño completo de la caja. Bien. Si tienes dudas sobre esto, pues vete a la clase anterior de BoxModel. Entonces, cuando aquí ocurre un desbordamiento, ya sabes que puedes controlarlo justamente con la propiedad Overflow. Eso sí, ten en cuenta que no solamente tienes la propiedad Overflow, sino que también puedes especificar si quieres controlar el Overflow en el eje X o el Overflow en el eje Y, por ejemplo, poniendo Overflow X. Bien. Y aquí pues podrías ponerle un scroll, ¿vale? Lo mismo con Overflow Y. Y aquí también puedes ponerle un scroll. Además de esto, también podemos, o hay otras formas de controlar lo que es el ancho y el alto de nuestros elementos. Podemos estipular pues un ancho mínimo o máximo y un alto mínimo o máximo. ¿Bien? ¿A qué nos referimos con esto? Si, por ejemplo, a mí me interesa que esto tenga un ancho no más de 100 píxeles, yo podría definir aquí un max width de 100 píxeles. ¿Bien? Esto va a ser lo máximo que mi elemento va a poder medir a lo ancho. Si yo por aquí cambio el width a 150, bien, y me sitúo en el elemento, si te fijas el elemento solamente mide 102, en este caso porque toma en cuenta el borde. Podemos quitarlo del borde con lo que vimos en la clase pasada. ¿Sí? Y ahora sí tenemos nuestro contenedor con 100 píxeles, ni más ni menos. ¿Por qué? Porque hemos estipulado un max width de 100 píxeles. Lo contrario lo podemos hacer con min width. Bien, si yo quiero un mínimo de 100 píxeles, aquí fíjate que sí me va a tomar los 150 píxeles porque aquí no estoy diciendo un máximo sino un mínimo. Bien, mínimo debería tener 100 píxeles. Si yo bajo de ahí y le digo que tenga 50 píxeles, pues no me va a permitir definir los 50 píxeles, sino que se va a quedar en 100 porque es un mínimo. Lo mismo ocurriría con el max height y el min height. Ahora bien, te preguntarás, ¿para qué casos me puede servir esto? ¿Sí? Vamos a ver una combinación de cosillas entre la clase pasada y esta, ¿vale? Supongamos que tenemos este mismo contenedor
Bien. Y lo que voy a hacer aquí será un par de cambios. En vez de text container, para dejarte la clase aquí documentada en el archivo CSS, voy a cambiar la clase a algo como resizable container, ¿vale? Y aquí voy a crear otra clase, resizable container. Y lo que voy a hacer aquí será darle un ancho específico de 500 píxeles. Bien. Y además vamos a ponerle un border tal que así. Bien. Y vamos a fijarnos en algo interesante. Vamos a quitarle... Bueno, lo podemos dejar al zoom para que se vea mejor. Bien. Aquí le he puesto un ancho máximo de 500 píxeles. Mejor dicho, un ancho predefinido de 500 píxeles. Si yo aquí trato de redimensionar lo que es el viewport, es decir, el espacio que tengo en el navegador, fíjate que no se adapta, sino que el tamaño del contenedor se queda igual a 500 píxeles. Bien. Esto puede, o con esto nos puede ayudar el max width. Si nosotros en vez de hacer un width decimos que el ancho máximo será de 500 píxeles, aquí la cosa cambia. ¿Por qué? Porque sigue estando aquí 500 píxeles, pero si yo comienzo a redimensionar esto, fíjate que se va adaptando el contenedor. ¿Por qué? Porque ya no tiene un width fijo, sino que tiene un width máximo. Bien, es distinto. Y ahora algo mucho más interesante. ¿Conoces pues la frase muy común de centra un div o cómo centrar un div? Pues justamente podemos combinar aquí conceptos. En la clase pasada vimos el box model y pues vimos que todos los elementos que por defecto se muestran como bloque, en formato bloque, como por ejemplo un div, ¿sí? Tratan de ocupar todo lo que es el ancho disponible, ¿vale? Si nosotros tenemos un width específico, como en este caso 500, ¿vale? Y además agregamos la propiedad margin y le agregamos el valor auto, lo que va a hacer es que como no ocupa el 100% del ancho de la pantalla, o en este caso del contenedor, ¿vale? Lo que va a hacer es dividir el margen restante, el espacio restante, y le va a agregar un margen dividido por partes iguales, tanto a la izquierda como a la derecha. Y esto lo que va a hacer es entrar el div. Si te ha gustado o te ha parecido útil la clase, pues no te vayas sin suscribirte al canal, dejar tu like y tu comentario en el vídeo. Recuerda que pues para mí es súper importante conocer el feedback que tengan de este curso y después todos los vídeos del canal de YouTube. Recuerda también que puedes unirte a pues nuestro servidor de Discord, por si tienes cualquier duda, tenemos un foro de ayudas allí, y además a las demás redes que manejo en programación en español. Todas las redes están en la descripción de este vídeo. Será hasta un próximo vídeo, muchísimas gracias por pasarte y como siempre que tengas buen código.